En otras predicaciones estamos creo que estamos más de un mes recorriendo la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Y hoy hemos llegado al capítulo 3. Así que, si bien vamos a leer los 7 primeros versículos de este capítulo 3, hoy vamos solamente a enfocarnos en un solo versículo, que es el versículo 1. Así que para luego, el próximo domingo, Dios mediante, vamos a estar recorriendo versículos 2 al 7. Así que si quiere, léalo en su casa, con detenimiento, reflexionen en estas cosas y que el Señor esté guiándonos en esta mañana. Vamos a leer y luego vamos a pedirle al Señor que por favor nos ayude, que su Espíritu Santo sea el que esté guiando este tiempo también, así como lo hizo en las alabanzas, en las oraciones. Dice versículo 1 del capítulo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, por esta oportunidad que nos das de abrirla en libertad, de exponerla, Señor, y gracias por las verdades que hay en tu palabra, porque son suficientes para nuestra salvación, para nuestra santificación, para tu iglesia. Y cuán poderosa es tu palabra para convencer a pecadores que te rechazan, convencerlos de su condición y del único camino que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque son las Escrituras la que tú nos has dejado como una revelación especial para conocerte. Si bien, como hoy veíamos, conocerte es algo demasiado profundo, insondable, tus caminos son inescrutables, pero sin embargo en tu gracia nos has dejado tu palabra para que por medio de ella conozcamos lo necesario para nuestra vida y para la piedad, Señor. Gracias por tu palabra, rogamos que nos guíes en esta mañana al recorrer este pasaje y pedimos por favor la guía de tu Santo Espíritu para edificar a tu iglesia, para salvar a aquellos que no te conocen, si así tú lo quieres. En esta mañana, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hace muchos años, en mi niñez, no sé si se acuerda de su niñez, o a veces recapitula sobre su niñez, pero enfrente de casa teníamos una canchita de fútbol. Era un tesoro, no sé, los jóvenes, quizá es como si a los jóvenes o a los niños le dejaran con la PlayStation y con su juego preferido sin restricciones. Sería una cosa así. Eso era tener la canchita de fútbol enfrente de casa. Aunque sí teníamos restricciones. No podíamos ir antes de las 4 o 5 de la tarde, porque no podíamos molestar a los vecinos que dormían la siesta. Entonces nos decían, bueno, a partir de las 4 o 5 por ahí pueden ir a jugar al fútbol. Y había un ritual, no sé si se acuerdan, quizá los más mayorcitos, o no sé si se hacía acá, pero ahora por lo menos en Buenos Aires se hacía que para elegir jugadores se
se acostumbraba a usar una ceremonia, era realmente, que se llamaba pan y queso. ¿La conocen? Sí, no se háganlo. Y la ceremonia esa era interesante porque era elegir a dos de los jugadores, los mejores, siempre eran los mejores. Y ellos iban como caminando paso a paso hasta llegar a enfrentarse. Y bueno, el que pisaba el pan y queso, el que pisaba al otro, era el que tenía la prioridad para elegir a los jugadores. Y obviamente los primeros que elegían eran los mejorcitos, ¿no? Pan y queso. Pero bueno, conforme uno va creciendo en todos los aspectos de la vida tenemos este tipo de lecciones que a veces son determinantes. El pan y queso en ese momento era determinante. Uno sabía cómo se iba a desarrollar el partido. A veces esas elecciones eran frustrantes, o nos podían llenar de orgullo, o nos podían generar ansiedad, podían motivar o desalentar a alguien. Yo prefería que luego del pan y queso, obviamente, me eligieran entre los primeros, no pasaba. Siempre estaba lejos de los primeros. Pero bueno, al final te elegían. Y después, bueno, uno va creciendo y recuerde, usted cuando fue a la primaria, a la secundaria, lo eligieron para la bandera, si es que lo eligieron, o quizá no. Pero era todo un evento, ¿no? Que te eligieran para la bandera, que te eligieran para ser el mejor compañero. Yo prefería ese. Antes que la bandera, yo prefería el de mejor compañero, por la popularidad, ¿no? Pero bueno, tampoco pasaba. O de delegado de curso. Cuando más grande, aquellos que están casados, usábamos la frase nos pusimos de novio. Pero si usted lo piensa a ciencia cierta, a usted lo eligieron. No es que de golpe se puso de novio, sino que a usted lo eligieron. Alguien lo eligió. Y ese tipo de elecciones, podríamos pensar en un trabajo, usted es elegido, usted lleva un currículum y es elegido, ¿no? Y así, bueno, un montón de ejemplos podríamos dar sobre esto. En la Biblia encontramos ejemplos, valga las distancias, ¿no? Porque son ejemplos de las elecciones de parte de Dios, cómo Dios ha hecho elecciones a lo largo de la Biblia. Si uno va incluso desde Génesis, podemos pensar en Adán siendo elegido para que labrase el huerto, para que le pusiera nombre a los animales, etcétera, para que sea el mayordomo del Edén. Y luego podemos seguir, ¿no? Pensar en Abraham, pensar en Israel como su pueblo, pensar en las personas que guiaron al pueblo de Israel, Moisés, Josué, personas que fueron elegidas por Dios para hacer esa tarea. Luego cómo aparecieron jueces. Los jueces también fueron elegidos por Dios en una época oscura, previa a la elección de reyes. Dios eligiendo reyes para Israel, y luego eligió Dios profetas que generalmente llamaban al arrepentimiento a un pueblo que, a pesar de haber sido elegido, había desobedecido a Dios, y los profetas se encargaron de llamar al arrepentimiento al pueblo. Y luego de los profetas, Dios se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros, vivimos su gloria. Dios se hizo hombre y eligió a otros hombres para que estuvieran con él, dice Marcos, cuando eligió a los 12 apóstoles. Eligió para que estuvieran con él, para discipularlos, para prepararlos para el ministerio que iban a continuar luego de la resurrección del Señor. Y guiados por el Espíritu Santo, estos hombres, los apóstoles, también fueron eligiendo discípulos a través de los años, de las primeras décadas, para acompañarlos en sus viajes misioneros, para plantar iglesias, y así lo hicieron. Y Timoteo, este hombre, era uno de esos hombres que Pablo había elegido para también darle ahora la responsabilidad de elegir hombres para esta labor excelente que es la obra del ministerio, y como dice aquí, el obispado, que es una buena obra. Pablo ha escrito a Timoteo sabiendo que está cerca el final de esta era apostólica, está cerca el final de
de la época en donde ya los apóstoles iban a estar y iba a tener que continuar la iglesia, y por eso le deja ciertas pautas que son claves, le deja este documento que, como hemos dicho en otra ocasión, es un documento como fundacional, es como un estatuto para la iglesia que va a venir después de los apóstoles. Y en esta carta Pablo ya ha abordado algunos puntos que dan ocasión y contexto a esta carta, y por eso es bueno recordar esas cosas, los problemas que habían surgido en Éfeso. Timoteo debía seguir tratando con esos problemas porque había gente que enseñaba falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y entonces Timoteo estaba ahí para corregir esas cosas. Pero el punto central, y Pablo lo trató ahí en capítulo 1, desde el versículo 12 en adelante, el punto central de todo esto es el Evangelio. El Evangelio como el punto clave, la centralidad por medio de la cual la iglesia se está guiando. Es el Evangelio, es la obra de Cristo. Y esa centralidad del Evangelio requiere un orden en la iglesia. Requiere un orden que comenzamos a ver en capítulo 2, cuando empezó a hablar de la oración, de cómo es la oración pública, la oración cuando la iglesia se congrega. Pero también en capítulo 2 vimos el tema del rol de las mujeres dentro de la iglesia, muy importante. Y hoy comenzamos capítulo 3, donde Pablo presenta los requisitos de dos grupos. Si usted lee todo el capítulo 3, hay dos grupos, estos obispos y los diáconos, que es muy importante. Y luego va a indicar cuál es la razón. Hay una razón pastoral para hablar de esto, y lo dice ahí versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa es la razón pastoral. Si tardo en ir, Timoteo, tenés que saber cómo conducirte, cómo manejarte con la iglesia, que no está hablando del edificio, porque usa términos que parecería que habla de un edificio. No, está hablando de las personas. La iglesia es la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Y no está hablando de un edificio, está hablando de personas. Está hablando de personas. Y después le da una mirada teológica, fíjese, que hace necesario esto. La iglesia es la casa y la morada del Dios viviente. La iglesia está obligada a defender y practicar la verdad de Dios. Y dice versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero quisiera tomarme hoy y los siguientes domingos, y por favor téngame paciencia para ver tranquilos estos requisitos. Esto que habla Pablo acerca de los obispos y los diáconos, muy importante para la iglesia, porque es la iglesia, en definitiva, la que es responsable de elegir este tipo de personas, de observar este tipo de cosas. Y por eso pusimos como título a la predicación de hoy, el valor y el estímulo del llamado. Esto es importante, no solamente que lo sepan aquellos que el Señor llame para la obra, sino que es importante que la iglesia sepa de estas cosas, muy importante. Por eso, como idea, es que como iglesia debemos ver el valor de este oficio y observar a las personas con cuidado. Eso lleva tiempo. Sépalo, lleva tiempo. Como iglesia debemos ver el valor de este oficio, observar con cuidado, pero también estimulando, animando a los que están en él. Por eso dice, versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y vamos a ver en primer lugar que así como hay, yo no sé si le ha pasado, pero hay cristianos que les da vergüenza decir que son cristianos. Quizá no abiertamente, ¿no? Pero hay como cierta vergüenza y usted se da cuenta porque cuando en público uno empieza a hablar de cosas de la fe, de cosas de nuestra fe, esa persona que dice ser cristiano empieza como a
a ruborizarse y a hablar más bajito y a hablar entre dientes. Y no habla abiertamente de su fe. No sé si le ha pasado. Pero es triste cuando también hay pastores que les parece poco digno o se ruborizan de decir que son pastores. Que eso también pasa, lamentablemente. ¿Por qué pasa? Bueno, generalmente por no entender el valor del llamado. Por no entender no solamente el valor del llamado, sino que la iglesia, cómo ve la iglesia el llamado al pastorado. Si usted es cristiano, y esto hablando del llamado del cristiano, si usted es cristiano, sepa que lo es por gracia de Dios. Nadie se hace cristiano. No existe eso de yo me hice cristiano. Usted no se hizo cristiano. Dios, en su misericordia, lo tuvo que traer a la vida. Dios lo tuvo que traer a la vida. Usted no se hizo cristiano. Dios lo arrastró a la cruz. El creyente llegó a Cristo porque Dios, en su misericordia, hizo que usted abrace a Cristo como su único tesoro, como lo más valioso y por lo que daría la vida. Para eso, para el cristiano, Cristo es precioso. Como dice Pedro, ¿no? Primera de Pedro. Pero para los que se pierden es piedra de tropiezo. Pero para el cristiano es lo más valioso. No hay otra cosa más valiosa que el Señor Jesucristo. Ahí el creyente ha recibido vida nueva, ha recibido perdón de pecados, ha recibido una esperanza eterna. Pero en particular, de entre los cristianos, hay personas que también han sido llamados por Dios para el ministerio. Y eso se refiere acá a Pablo. Habla puntualmente acá del llamado interno. Vamos a ver en dos partes. En primer lugar, hay un llamado interno, que es este versículo 1. Y luego vamos a ver a partir del versículo 2 lo que es los requisitos externos. Por eso, en primer lugar, veamos el valor del llamado, palabra fiel. Y me voy a tomar de esa frase, palabra fiel, que habla del valor. Habla del valor, porque es una frase que ya hemos visto, ya se ha usado en esta carta y se usa en las epístolas pastorales. Palabra fiel habla de una verdad fundamental, algo que tiene peso. Palabra fiel, algo que era conocido por Pablo, que era conocido por la iglesia primitiva, y algo que muestra el interés profundo desde el corazón de Pablo para que la iglesia sepa el peso que tiene este llamado. Le quiere dejar a Timoteo un legado doctrinal, un legado teológico para que el pueblo de Dios mismo esté ordenado correctamente, bíblicamente. Lo que hace esta frase palabra fiel, es exaltar el oficio como una buena obra. Exalta el oficio y por lo tanto procura estimular a los hombres para que aspiren a esta buena obra. Y que la iglesia también considere el valor de este oficio. Esto no es un juego de, bueno, cualquiera se levanta como pastor y como si fueran kioscos, ¿viste? Y se arman iglesias en todos lados. Bueno, eso no es del todo correcto. Por eso hay que ser cuidadoso. La iglesia, toda la iglesia tiene que considerar no solamente el valor del oficio, sino que tiene que ser cuidadosa la iglesia en cómo elegir a sus obispos, dice acá, la palabra obispo. E incluso de ser estímulo para esos hombres que va a describir a partir del versículo 2, empieza a describirlos. Esta es una responsabilidad seria, ¿se da cuenta? No es algo, es algo sagrado lo que está hablando Pablo. Palabra fiel, por eso dice palabra fiel, porque esto es algo muy sagrado y por lo tanto está precedido de esta frase que funciona como un estatuto, palabra fiel. Lamentablemente, como dijimos al principio, es raro encontrar este deseo y que las personas consideren el pastorado como una obra sagrada. Es raro encontrarlo. Pero no parte de ni entender el oficio, ni los procesos, ni otra cosa. Todo parte, eso no tener en cuenta, todo parte de una mala teología. Hay una mala teología y eclesiología y por eso no se valora los oficios en la iglesia.
son menospreciados. Hoy preferimos otras cosas, preferimos otro tipo de profesionalismo dentro de las iglesias, y eso está muy mal como se está desarrollando. Pasan a ser una actividad más los pastores, una actividad más que los creyentes consumen, porque se ha generado como un mercado de consumo las iglesias, en donde la persona va, consume, evalúa, no me gustó la predicación de hoy, sí, me gustó, no estuvo linda las canciones, sí, estuvo linda, y así, es como un consumo, como este sentido de voy a consumir a la iglesia. Pero esta palabra fiel, dice, nos habla del valor del llamado, de nuevo. Oswald Sanders, un autor en su libro Liderazgo Espiritual, dice acerca de los hombres llamados, dice lo siguiente: estos son, hablando de los hombres, estos son los que están dispuestos a sufrir por objetivos suficientemente grandes como para exigir su obediencia de todo corazón. Dispuestos a sufrir por objetivos suficientemente grandes. Palabra fiel, esto es de valor. Por eso, en primer lugar, decimos que palabra fiel es el valor del llamado, pero en segundo lugar, tenemos que hablar de lo limitado del llamado. Y me voy a enfocar en estas dos palabras que usa Pablo acá. Si alguno, habla del limitado, lo limitado del llamado. Y hace 2 semanas, vimos un aspecto de esta limitación. Lo vimos en capítulo 2, versículos 9 al 15, cuando habla del rol de la mujer en la iglesia. Pablo ahí con la autoridad apostólica que Dios le dio, que le fue delegada, ha dejado en claro que el rol del obispo, del anciano o del pastor, que es un término intercambiable en el Nuevo Testamento, es un rol dado a los hombres. Es un rol dado a los hombres. De hecho, el pronombre que usa Pablo en el original, y acá se traduce bien en español, es si alguno. Está hablando en masculino. El obispo, dice después, tanto el artículo como el sustantivo son masculinos, el obispo. Y luego dice, a partir del versículo 2, marido de una sola mujer. Y eso es como que concluye de que, claro, es un hombre. Está hablando de un hombre. No es correcto, dijimos la otra vez, que en las iglesias se esté promoviendo el pastorado femenino. No es bíblico. Son roles diferentes. Y acá se usa la misma palabra aneir, que habla de hombre masculino, como en versículo 8 de capítulo 2. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Está hablando de las reuniones públicas, es para los hombres, en roles diferentes. Por eso decimos que en primer lugar, esto se limita a una cuestión de roles de sexos. Pero, un pero en mayúscula, en segundo lugar, tenemos que decir que no todos los hombres son llamados a este oficio. Por eso dice, si alguno, no todos. Y ya esa frase nos da la idea de que no son todos. No todos desean esto. Y quiero aclarar algo, un paréntesis, que quizás lo repita varias veces. Pero no todos los hombres son llamados y no tener este deseo no es pecado, ¿eh? Porque hay veces que se ha puesto... no es pecado no tener este deseo de ser pastor. Lo que sí puede ser pecaminoso es generar falsas expectativas en todos los hombres. No es correcto. Si alguno desea, buena obra desea. Pero no todos los hombres están llamados. Esa es la otra limitación. Generar falsas expectativas puede ser un error grave en las iglesias. Imponerle a alguien un título que quizás no tiene el deseo, no tiene el llamado. ¿Cómo lo van a poner en un lugar así si no lo tiene?
Y si bien todos los cristianos somos llamados a servir al Señor en el lugar que el Señor nos ponga, no es correcto poner una carga o aceptar una responsabilidad que no puedo sobrellevar. No es correcto. Y conforme vayamos avanzando luego con los requisitos, es mi deseo, vamos a abrir el corazón. Es mi deseo que el Señor levante hombres, claro que sí. ¿Cómo no va a ser una meta piadosa para la iglesia bíblica en Junín de los Andes que haya pluralidad de pastores? Es una meta piadosa, preciosa. ¿Cómo que no? Este es el crecimiento natural, ¿no? Es algo sano para cualquier iglesia que haya pluralidad de pastores, no que haya un cacique, ¿viste? Que se levanta como... No. Pero, un gran pero de nuevo, no podemos pensar que todos los hombres son llamados al ministerio. Es un error. Es un error poner expectativas altas en personas que no tienen el deseo, que no tienen el anhelo. No podemos. Por eso, en tercer lugar, tenemos que ver lo inevitable del llamado. Lo inevitable. Vimos el valor del llamado, lo limitado del llamado, pero en tercer lugar, lo inevitable del llamado. Y Pablo usa dos palabras en las que me quiero enfocar ahora. Es anhela y deseo del versículo 1. Pedro escribe en 1 Pedro 5, versículo 2, no lo busque. Les dice a los ancianos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y usa dos palabras ahí Pedro, voluntariamente y ánimo pronto. Que esto es lo que Pablo acá habla del anhelo de la persona. El anhelo. Es un término que puede ser, se puede usar positiva o negativamente. Pablo de hecho la usa en capítulo 6, si da vuelta a la página. Versículo 10, versículo 9, viene hablando de los falsos maestros. Y dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, y ahí está la palabra anhelo, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, esa es la forma negativa, pero claro, acá obviamente es positiva y habla de un esfuerzo por alcanzar algo. No se me viene a la cabeza algún ejemplo, pero bueno, al principio hablamos de fútbol, sigamos hablando de fútbol. El arquero tiene que extenderse cuando ve, por eso son grandotes los arqueros, ¿no? Tiene que extenderse. Bueno, esa es un poco la idea que Pablo está tratando de mostrar, que una persona que anhela es alguien que se estira y se esfuerza por alcanzar eso. Habla de energía, habla de un sacrificio. Y si usted revisa a lo largo de la Biblia, esto es algo interesante, porque Dios nunca, a lo largo de toda la Biblia, y si encuentra un caso, por favor, escríbame después por privado, pero nunca Dios llama a alguien que no está haciendo nada. Nunca en la Biblia. No va a encontrar ni un caso. No va a encontrar un caso de alguien que Dios llama que no tenga algo que sacrificar. Por eso este anhelo habla de sacrificio. La persona que es llamada está dispuesta. Está dispuesta. Dios llama y Dios pone este anhelo en personas que están dispuestas a sacrificarse, a esforzarse para alcanzar esto, por medio de, a veces, pérdidas. Pero no importa, porque ya ha ganado todo lo que Pablo... Yo ya he ganado todo, decía Pablo.
Y lo demás lo tengo por basura, realmente. Lo demás es basura. De hecho, así llamó, recuerda a los apóstoles. Los apóstoles, bueno, uno tuvo que dejar la mesa del tributo público, recuerda, al publicano, a Mateo. Otros tuvieron que dejar una empresa pesquera que tenían. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, tenían una empresa de pesca con su familia, una empresa tremenda. No cualquiera tenía varias barcas, no era para cualquiera. Y sin embargo ellos lo sacrificaron, lo dejaron todo para seguir al Señor. Por eso quienes responden a este anhelo hacen cosas que no cualquiera haría. Y realmente hay veces que escuchás de casos de pastores que han sido llamados al ministerio que han hecho cosas bastante fuera de lo común, ¿no? Que no cualquiera lo haría. No porque haya algún mérito en eso, no hay mérito en lo que hacen. Y creo que las personas lo entienden, no hay un mérito en ese sacrificio. No es que después sacan chapa de mirar el sacrificio que hice, no hay un mérito. Sino porque ellos ven que el llamado es inevitable. Y ese anhelo lo lleva a acciones externas que demuestran eso, que se ven. Y obviamente no todos los que tienen este anhelo, y esto vale aclararlo, significa que son llamados. No todos los que tienen este anhelo significa que son llamados. Pero sí tenemos que decir que la falta de deseo, la falta de este anhelo, obviamente ya descarta a alguien que piensa que es llamado por el Señor. Si no tiene el deseo, no ha sido llamado. Y vuelvo a decir, esto no es pecado, no tener el deseo para el ministerio. No es un pecado. Si usted no anhela esto y no está dispuesto al sacrificio, mi hermano, varón, no ha sido llamado. Y esto se va a ver. Se va a ver en cosas, en cómo dedica el tiempo, cómo usa sus recursos, cuáles son sus prioridades en la vida. Esto se ve. Y es lo que va a hablar Pablo a partir del versículo 2. Los requisitos. Pero sí, estas acciones externas son impulsadas por un deseo, que es la otra palabra, un deseo interno. Hay un deseo. Y esta segunda palabra, Pablo la usa, recuerda Gálatas 5:17, no lo busque, se lo leo, si quiere anotarlo, Gálatas 5:17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Es decir, hay deseos espirituales, de eso está hablando Pablo, y acá usa esta palabra. Acá hay un deseo espiritual correcto, hay una pasión que conduce la vida de esta persona. Es una pasión que no es un ejercicio académico. ¿Sí? Esto también vale aclararlo. No es algo que hago tampoco porque tengo tiempo o porque otros me han animado a hacerlo. No, tiene que ser un deseo realmente interno. También hay personas que tienen esta pasión, pero como vamos a ver, no tienen los requisitos. Y que eso también es importante, muy importante. Y eso lo tiene que ver la iglesia. Personas que no tienen dominio propio, o que no tienen dedicación, o que sus prioridades no están ordenadas. Entonces, bueno, uno tiene que observar esas cosas. Porque esto requiere disciplina. Aquellos que son llamados al ministerio van a tener que ser disciplinados. Porque para esta persona esto no va a ser un pasatiempo. Bueno, porque tengo tiempo lo hago, y es un pasatiempo. Tampoco es lo mejor que puedo hacer. No es lo mejor que puedo hacer. Es lo único que puedo hacer. El que es llamado es, para toda su vida, es lo único que va a hacer. Entonces, uno tiene que evaluar bien cómo son sus deseos y no confundirse. Y la iglesia tiene que ver los requisitos de esa persona y decir, bueno, claro, esto es inevitable para esta persona. Y todos sus esfuerzos apuntan a esa dirección. Todos sus esfuerzos.
con mucha cautela, preciosa esta cita de Juan Calvino, comenta sobre esto, dice: los que aspiran a este oficio deben considerarse cuidadosamente a sí mismos, si son capaces o no de asumir responsabilidad tan pesada. ¿Por qué? Y esta frase me encantó. Porque la ignorancia siempre es atrevida, osada. Pero un conocimiento maduro de las cosas hace a un hombre modesto. Claro, obviamente al principio quizá la madurez lleva tiempo, no es que uno puede decir, bueno, yo ya llegué a la madurez. No. Pero uno trata de ser cuidadoso. En otra parte, dice Calvino, Dios ha determinado gobernar su iglesia por el ministerio de los hombres y en efecto, frecuentemente elige a los ministros de la palabra de entre la escoria más baja del pueblo. De entre la escoria más baja del pueblo. Y si bien son reconocidos estos hombres por la iglesia, a los ojos de las personas del mundo, los pastores, y escuche bien, los pastores no dejan de ser escoria para el mundo. No son la gran cosa. Son uno más del montón para el mundo. Es más, son escoria, porque les hablan de un Dios justo. De un Dios justo que va a demandar justicia de parte de todos los hombres, pero que en su misericordia Dios ha enviado a Jesucristo a salvar pecadores. Ese es el mensaje de los pastores. Entonces, claro, para el mundo se convierte en una escoria eso. Estas personas, hablo en tercera persona, yo estoy incluido, son desechables. Son finitos y se equivocan. No son perfectos. No son héroes de bronce. En ningún lugar hay eso. Son escoria. Desechables para el mundo, tal como desecharon a nuestro Señor. Por eso uno tiene que ver, examinarse a uno mismo. Pero eso no resta el valor de esta palabra fiel, del valor del llamado, palabra fiel. Y por eso nuestro último encabezado es la responsabilidad y el estímulo del llamado. Y me voy a enfocar en también dos palabras o frases. El obispado, que se describe acá como una buena obra. El obispado como una buena obra. El obispado, bueno, hoy estamos en una época bastante turbulenta, ¿no? En estos días, con el fallecimiento del líder del catolicismo, y uno escucha los obispos, y claro, uno ya piensa en ropas de gala, o en todos esos adornos, ¿no?, de la religión. Uno escucha la palabra obispo o sacerdote, hay otras palabras muy raras. Prelados, los prelados, no los pelados, los prelados. El camarlengo, lo aprendí esta semana. Eso es nombre, y claro, uno escucha obispo y ya se piensa en esas ropas de gala, en esas cosas, y lamentablemente las iglesias protestantes o las iglesias de sana doctrina se ha dejado de lado ese término. Pero no es un título solamente, sino que habla más bien de la función que cumple la persona que es llamada al ministerio. Que habla de, la palabra es episcopos. Y fíjese, hay en dos o tres versículos, en Tito, capítulo 1 de Tito, está después de Segunda de Timoteo. Estamos en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito. Son las tres epístolas pastorales. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta,
le está escribiendo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y da las características: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, de vuelta, esta palabra, el obispo, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, acá está el obispo, ¿no? Es alguien que supervisa. Esa es la episcopos, es la palabra, y habla de mirar hacia un lado, vigilar, dirigir, cuidar la iglesia. Esa es la función del obispo en este caso. Y esto habla de un grado de responsabilidad delante de Dios, ¿no? Hechos 20-28, Pablo le dice a los ancianos de Éfeso: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, de nuevo, esa palabra, para apacentar, está hablando del pastorado, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esto tiene un alto valor, esto es una responsabilidad tremenda delante de Dios, ¿se da cuenta? ¿De qué manera, nos tenemos que preguntar, de qué manera el Espíritu Santo pone a estos obispos? Como dice acá Hechos, para guiar a su pueblo. Bueno, justamente por medio de las personas en las que mora el Espíritu Santo, que es la iglesia. ¿Se da cuenta? Acá no hay nada místico. Es decir, los creyentes que están comprometidos con su iglesia local, que es el cuerpo de Cristo, representado de manera local en una iglesia local, confirman este llamado. Confirman este llamado interno. Y entonces el compromiso, se da cuenta, se extiende a cada miembro de la iglesia. No es solamente el llamado interno. No es que alguien, no, yo quisiera ser pastor. Ah, ok. Y listo. No, la iglesia es responsable de esto. Muy importante. Y si bien esta palabra fiel, como dice acá, es dirigida a quienes anhelan y desean servir al Señor de esta manera, recuerde que la carta y su contenido, toda la carta, está dirigida a Timoteo, y a su vez Timoteo tiene que instruir a la iglesia para que se ordene y deje de escuchar a los falsos maestros. Por eso esto lo pone acá, no solamente para los que anhelan obispado, sino para la iglesia. Por eso es palabra fiel, para todos. Para que elijan correctamente a esos líderes que reconocen el llamado en ellos. Dice un autor, dos autores en realidad, que escribieron un libro muy, muy bueno acerca del orden de la iglesia. Dice en el apartado de los obispos, dice: la baja estimación de los pastores del día de hoy se hace evidente en la forma en que los miembros se dirigen a sus pastores y hablan de ellos, la forma en que su orientación a menudo se desestima o simplemente no se busca, y en demasiados casos la forma en que son compensados por su labor. Y es triste, hay casos de pastores, hermanos, amigos, que no la pasan bien. No la pasan bien, no solamente, no hablamos de lo económico solamente. No la pasan bien en su ministerio por estas razones. Porque son criticados, porque son vistos como enemigos a veces. Tremendo. Y a veces es triste escuchar casos. Bueno, recuerda el domingo pasado, no, el anterior, mencioné un caso de un pastor que fue a visitar a otro hermano y lo fue siguiendo un auto, y era un ex miembro de la iglesia que lo quería trompear, no sé, y bajó y lo amenazó y le gritó. Esas cosas son las cosas normales del ministerio.
Y hay que estar dispuesto a eso, a esta buena obra, a esta buena obra. Los creyentes en general tenemos que ver este grado de responsabilidad y esta función que cumplen. Y orar al Señor de la mies, como dijo Jesús, que envíe obreros a su mies. Pedirle, por favor, Señor, envía obreros a tu mies, porque la tarea es grande y aquellos que sirven al Señor necesitan ser animados, estimulados, acompañados en oración, acompañados de consejo de pares. Por eso el obispado es una buena obra. Es una buena obra, claro que sí. Pero todo lo que dijiste, Germán, hasta ahora no parece muy buena. No, es buena porque es del Señor. Solamente por eso. Es buena obra. Es buena obra. Es excelente obra. Es una obra única. Es un llamado elevado. Pero, otro gran pero, no deja de ser, lo que dice ahí, una obra. La palabra es ergón, que quiere decir algo que requiere trabajo, algo que requiere diligencia, algo que requiere una exigencia, a veces hasta las últimas fuerzas. No sé si le ha pasado cuando, ha hecho alguna actividad y ya no le quedan fuerzas. Si a usted le tocó levantar una viga y ya no le quedaba fuerza, a ese punto, hasta la última gota del esfuerzo que pueda dar, lo tiene que dar. Ergón, eso es la palabra. Y es una obra, como dijimos al principio, de por vida. Y eso también requiere esfuerzo. Acá voy a hacer un paréntesis. Déjeme por un momento, si ya está desalentado, déjeme desalentarlo un poco más. Un poco más. Porque usted tiene que, como dijo Jesús, tiene que calcular el costo. De hecho, el cristiano tiene que calcular el costo del discipulado, como dice Bonhoeffer. Tiene que calcular ese costo. Pero para aquellos que están pensando en la obra del ministerio, quiero decirle que nadie se jubila de esto. Es un costo. No hay jubilación. No hay un momento que va a decir, bueno, voy a descansar de esto. No lo hay. Quienes desean esto deben saber que no hay jubilación. Que muchas veces, la mayoría de las veces, todas las veces, no hay fin de semana. No hay fin de semana. Y por favor no quiero que se escuche a modo de queja. No es eso. Porque el valor que tiene este llamado es excelente. Pero tiene costos. No hay fin de semana, no hay feriados, no hay horas extras pagadas. En ocasiones se sacrifican vacaciones. Muchas veces la familia se ve afectada. Y usted puede hablar, no solamente conmigo, con cualquier pastor de cualquier iglesia amiga puede hablar y le va a decir lo mismo. Es así. Pero el valor que tiene esta palabra fiel es único. Es único. Y es una buena obra. Es una buena obra. De hecho, no va a tener horario. Si usted está pensando el día de mañana y desea el ministerio, sepa que no va a tener horario. Un pastor amigo me dijo que en el cielo vamos a descansar. Con todo lo que implica eso, ¿no? En el cielo vamos a tener tiempo para descansar. Por eso no es suficiente el deseo interno, ¿se da cuenta? No es suficiente. No es suficiente los anhelos que usted pueda tener. Tiene que estar dispuesto a esto. Pero para toda la iglesia tenemos que ver a estas personas. Tenemos que ver que están dispuestas a esto. La familia de esas personas tienen que considerar esto. Tienen que considerarlo. Y toda la iglesia hay que reconocer dones, virtudes, servicio, piedad, como vamos a ver a partir del versículo 2.
al 7. Por eso la iglesia se toma en serio, por lo menos nuestra iglesia local se toma en serio la examinación y la ordenación de los pastores, de los diáconos. Es muy importante. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo, ahí en capítulo 5, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, no impongas con ligereza las manos. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. O sea, tener cautela, tener prudencia, tener cuidado. Esto a veces lleva tiempo. No hay determinado un curso, bueno, en 4 años hizo un seminario, ya es pastor. No, eso no existe. El seminario capacita, pero no hace pastores. No lo hace. Lamentablemente, ¿no? Pues en 4 años estaría muy bueno. Pero no lo hace. Pero bueno, ya haciendo un balance, el llamado al pastorado, espero que le haya servido. Es parte, quizá puede pensar dentro de usted, bueno, pero esto es para los que son llamados. Yo, la verdad pero no, para los cristianos también, porque los cristianos son responsables después de tomar decisiones como iglesia. Entonces sí es importante. Pero sepa que el pastorado no es algo místico. ¿Sí? A veces hay como un aura mística de... Dios a nadie le habla audiblemente o en sueños y le dice, no, Germán, vas a ser pastor. No, eso no existe. ¿A quiénes Dios ha llamado a ser pastores? Bueno, en primer lugar, a los que tienen este llamado interno. Dios pone el deseo en las personas, este anhelo de servirle durante toda su vida. Y como dijimos, lo repetimos de nuevo, no es pecado no desearlo, no tener este deseo no es pecado. No todo cristiano tiene, obviamente, el deseo de enseñar la palabra de Dios, pero sí todo cristiano tiene la responsabilidad de conocer la palabra de Dios y de obedecerla. Eso sí, es para todos los creyentes. Pero acá hay un deseo que Dios pone. Pero como dijimos también, el deseo no es suficiente. Y a partir de versículo 2 vamos a ver. No hoy, no se preocupe. Quizás ya está viendo el reloj. No se preocupe. No hoy, el domingo que viene, Dios mediante, vamos a ver los requisitos externos. Cosas que hablan del carácter, ¿no? Hablan del carácter, de lo que otros ven, de lo que otros confirman para ese llamado. Y se da cuenta, no es nada místico. Hay un llamado interno, un deseo genuino que Dios pone en la persona, pero también esta confirmación de la iglesia de que esta persona tiene estos requisitos y entonces no es místico, pero tampoco se hereda. Esto es importante aclararlo. El ministerio o el pastorado no es heredado al hijo. No existe eso. El llamado es particular a la persona. No es heredado en familia. Hay iglesias que pasa eso, ¿no? Que claro, no hay hombres, no hay llamado, y entonces enseguida se busca la familia. Y no es así. Tampoco se transfiere entre amigos, que también pasa en otros lugares entre amigos, ¿viste? Se juntan como un comité privado y se elige, bueno, acá este va a ser el próximo pastor. No, la iglesia es la responsable de eso. Por eso es muy importante que la iglesia sepa. Y además, Dios es el primer interesado. Dios es el primer interesado en su obra. Y si usted hace un recorrido en el Nuevo Testamento, va a notar que ese llamado es algo que involucra a la Trinidad. Cristo nos dice que pidamos, como dijimos antes, al Señor de la mies. Y en el contexto del pasaje, el Señor de la mies es Dios el Padre, que envíe obreros a su mies. En Hechos vemos al Espíritu poniendo por obispos en las iglesias a los ancianos de Éfeso. Recién lo leímos. Y en la carta a los Efesios, en capítulo 4, dice Pablo que el Hijo de Dios, Jesucristo, es quien da dones a la iglesia. Y Él pone pastores en la iglesia para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Entonces la Trinidad está involucrada. Dios llama y Dios da este profundo y desinteresado deseo en las personas de guiar al rebaño del Señor, de servir al Señor en este oficio. Y solo Dios puede dar ese deseo. Y por eso es un llamado realmente excelente, valorable, inevitable. Es un llamado que incluso, como dijimos,
incluye una responsabilidad y un estímulo tremendo. Pero además, dijimos que es limitado, no todos tienen este llamado, pero sí toda la iglesia tiene la responsabilidad del día de mañana elegir tanto a sus pastores como a los diáconos, como vamos a ver más adelante. Entonces, ahora sí, cerrando. Yo aviso, cuando voy terminando yo aviso. No, sé que no lo tengo que hacer. Hay pastores que me han dicho, no tenés que decir, Germán, que ya estás terminando, porque es como que estás aterrizando el avión. Yo les aviso para que, por amor a ustedes, y miren la hora y digan, hoy se pasó, hoy se fue de mambo. No, bueno, la autoridad espiritual comienza, como dijimos, con un llamamiento divino. Hombres impulsados por este anhelo, por este deseo, por esta pasión interna, buscando activamente servir al Señor. ¿Sí? Es algo que ya se ve en las personas. No son personas que hay que pedirle por favor. No son personas que hay que pedirle por favor, podemos hacer esto, aquello, por favor, ¿viste? Y ya llega un momento que no pasa por ahí. Pero tampoco son personas autónomas, que se manejan solas. Pues hay mucho de eso. No son autónomos, sino que se ajustan al orden de la iglesia. Los miembros de la iglesia están comprometidos con la iglesia local, confirman o rechazan el llamado de esta persona basándose en lo que el Espíritu Santo nos va a decir en versículos 2 al 7, y por lo tanto esta palabra fiel, si bien apunta a hombres llamados por Dios, es algo que toda la iglesia participa, se responsabiliza, pero también considera animar a estas personas, teniendo en cuenta finalmente que hay una advertencia y una promesa. Hay una advertencia y una promesa en esto. Acompáñeme. En primer lugar, la advertencia. Hebreos, capítulo 13. Acá la advertencia. Parece que empieza como advirtiendo a la iglesia, pero también hay algo para los pastores o los que desean o anhelan. Dice versículo 17 de Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, y esto es lo que tienen que hacer, ¿no?, velan por vuestras almas, y esto es lo que van a hacer más adelante, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esta es la advertencia. Si alguien va a pastorear el día de mañana, tiene que hacerlo bien, porque hay que rendir cuentas delante del Señor, ¿no? Hay una amonestación a los miembros de la iglesia, pero también se muestra esta advertencia. Tenemos que dar cuentas al esposo por lo que hicimos con su esposa, que es la iglesia. ¿Cómo enseñamos? Si enseño su verdad, toda su verdad, y nada más que su verdad, o estoy buscando innovar y meter otras ideas en la iglesia. Eso no es pastorear bien. Amamos al rebaño como Él lo ama, abusamos o somos humildes, estamos llevando a nuestros hermanos, nuestras hermanas a Jesús, a su palabra, o estamos siendo piedras de tropiezo en sus intentos de seguirle. Y en lugar de que sigan a Cristo, nos siguen a nosotros. No nos tienen que seguir a nosotros, tienen que seguir a Cristo. Y la tarea de los pastores es justamente que sigan a Cristo. Por eso, cada 2 por 3 le vamos a preguntar, ¿estás leyendo la Biblia? Porque es la forma de seguir a Cristo, en su palabra. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? ¿Estás teniendo comunión con los hermanos? Vaya por ahí. Pero también hay una promesa, y esto es precioso. Una promesa. Porque hay una corona. Hay una corona que ganar. Después de que primera de Pedro, hoy leímos una parte, pero vamos a ir al capítulo 5. Pedro exhorta a los hermanos ancianos para que sean pastores humildes, pastores ejemplares, y les da una promesa. Capítulo 5, versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y escuche,
Y esto les dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ejemplos. Y acá está la promesa, preciosa. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, si somos honestos delante de Dios, todo lo que hacemos, todos los creyentes en general, no solo los pastores, todo lo que hacemos en general los creyentes en nuestra vida cotidiana, en la semana, como dice Eclesiastés, es vanidad, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Uno se esfuerza, uno busca logros, cuidamos nuestros ahorros, construimos cosas, y muchas veces sin pensarlo es todo para, como dice Eclesiastés, ¿no? Todo para dejárselo a otro. Todo para dejárselo a otro. Y esa es como la recompensa. Pero la promesa acá para los pastores, en 1 de Pedro, es tremenda, porque ¿qué cosa? Cada semana promete una corona incorruptible, si no esta buena obra. Y usted se preguntará, ¿y para el resto? ¿Y para el pueblo? ¿Qué es prometido para los que no tienen este deseo? Si los pastores van a recibir esta corona, ¿qué pasa con el resto de los creyentes, que también son responsables delante del Señor, de sus vidas, de su andar, de su crecimiento? Y 1 de Pedro, justamente, hoy lo leímos, y leímos justamente lo que espera a cada creyente. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y acá está lo que espera a cada creyente, ¿no? Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No es pecado no tener el llamado, pero sí tenemos una responsabilidad todos delante del Señor. Y esta promesa, todos vamos a recibir una herencia sin mancha, inmarcesible. Aunque ahora tengamos, y lo dice ahí, ¿no? Aunque tengamos que sufrir por un poco de tiempo, pero esperamos a nuestro Salvador, porque lo dice ahí, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Entonces hay una promesa, y esa promesa está en línea con lo que dice el autor de Hebreos capítulo 12, y con esto terminamos. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Está en línea con esta promesa. Sí, los pastores van a recibir esta corona incorruptible si son hallados fieles, si se manejan de la manera que de ahí 1 de Pedro 5 lo describe. Y los creyentes todos van a recibir una herencia. Pero lo más precioso que vamos a recibir va a ser el abrazo de nuestro Salvador. No importa si las calles, realmente hay veces yo me pongo a pensar, no importa si las calles son de oro o como se describe el cielo, ¿no? Realmente no importa, importa que esté Dios, que esté el Señor Jesucristo en ese lugar. Es lo único que importa, y por eso es cielo, porque está presente nuestro Dios en ese lugar. Y Hebreos 12, 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella, es decir, mediante esta actitud de agradecimiento, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Dice, y da la razón: porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Dios es fuego consumidor. Y hemos recibido de parte de Dios, todos los creyentes, un reino que no se mueve. Eso es, un reino inconmovible. Pero de este lado de la gloria, hasta que el Señor vuelva a buscarnos, también nos ha dado un glorioso espacio que es nuestra familia en la fe, de manera local. Y en ese espacio, en esta comunión de los santos, el Señor ha designado personas para que guíen a los demás. Y oramos, es nuestra oración como iglesia, que el Señor siga levantando hombres a futuro para que el Señor nos ayude a extender el Evangelio acá en Junín, en San Martín, a donde nos lleve, a donde nos ponga. No solo a los pastores, a toda la iglesia, en el lugar que usted esté, en el trabajo, en un comercio, en donde sea. El Señor lo puede usar para llevar salvación a otros. Así que, mi hermano, vamos a orar y a darle gracias al Señor por este tiempo. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por mostrarnos lo sublime de este llamado y que tu pueblo pueda conocer por medio de tu palabra estas verdades. Sin duda es parte de tu gracia. Es parte de tu gracia que hoy podamos considerar el orden que tú has diseñado para tu iglesia, y rogamos por favor que nos cuides de cometer errores, de querer agradar al mundo, de querer amoldarnos al mundo para dejar de lado tu verdad, Señor. Ayúdanos, por favor, porque entendemos que hay peligros alrededor de todo esto. Señor, gracias porque por medio de esta buena obra tú estás levantando, tú estás poniendo en las iglesias locales personas que te sirven y están para perfeccionar a los santos, para que hagan la obra del ministerio. Y te damos muchas gracias porque esa obra empieza a través de este deseo que tú pones en el corazón de esas personas, Señor. Gracias porque también guías a tu pueblo por medio de tu Espíritu Santo para observar, para ver los requisitos que próximamente vamos a ver, y que con cuidado, Señor, tengamos el temor delante de ti, Señor, de saber elegir a estos hombres que van a seguir sirviéndote en este lugar. Y Padre, oramos como iglesia hasta que tú vuelvas por obreros para tu mies. Tú eres el Señor de la mies y tú sabes a quién puedes llamar a esto, y por eso, Padre, te rogamos, por favor, ayúdanos, danos la sabiduría para manejarnos en tu casa, como dice ahí tu palabra, a sostenernos como columnas y baluartes de la verdad. Realmente cuán en peligro está la verdad de tu palabra cuando no somos fieles a ella, o cuando nos manejamos de manera independiente a lo que tú has indicado en tu palabra, Señor. Y perdónanos, Señor, si en algún momento hemos querido planificar o dar pasos según nuestros criterios y sin consultarte a ti, Señor. Por eso necesitamos que tú edifiques tu iglesia y nos des sabiduría para manejarnos. Pero también rogamos, no solo por la iglesia, Padre, es posible que aquí haya personas que no te conocen, que no conocen a Jesucristo y por lo tanto no pueden ser parte de la iglesia. Pedimos misericordia por esos corazones. Si tú has obrado en ellos y les has hablado a sus vidas, les has mostrado que tú eres un Dios justo, un Dios bueno, y eres muy diferente a nosotros. Nosotros estamos perdidos en nuestros pecados, estamos muertos. Esa es la condición de cualquier pecador. Está muerto en sus pecados y está irremediablemente perdido. Y por eso, Padre, rogamos que si has mostrado esto en algún corazón, tú le tengas misericordia, le des arrepentimiento, le des la fe que necesita para ir a Cristo, Señor. Te damos muchas gracias por esta mañana, Señor. Cuídanos el resto de este día, de esta semana que comienza, y que nos ayudes, por favor, a recordar todas estas verdades, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén.